Muy buenas tardes. Mi nombre es Susana Cozcolluela y represento a la empresa Essity en el cargo de CAM para una parte de Cataluña. Quisiera agradecer la participación de dos ponentes de categoría, como la señora Susana Fernández y la señora Emilia Mateo, y por supuesto vuestra asistencia a la segunda parte del curso de tratamiento de heridas de difícil cicatrización en esclerosis sistémica. Este curso tendrá una duración de 1 hora, donde los 10 últimos minutos serán para resolver las dudas que puedan ir surgiendo durante la presentación y que podréis ir plasmando en el chat. Sin más, doy la palabra a la señora Susana Fernández. Muchas gracias. Buenas tardes. Como no, agradecer a Susana Cozcolluela, que ha sido la cara visible de Essity por ser facilitadora de este curso. Y, como no, pues a Essity por su apuesta en la formación de enfermería como referente en el cuidado de estas heridas de difícil cicatrización en los pacientes de esclerosis sistémica. Me ha gustado mucho esta imagen de este guerrero que han puesto, ¿no? Pues en nuestro caso, como enfermeros guerreros, ¿no? En esa lucha por esa cicatrización o epitelización de estas heridas. Sabéis que este es el segundo curso. Hay un primer curso que, si no habéis accedido, pues realmente fue muy interesante, o resultó muy interesante para todos los que lo escucharon, que podéis preguntar a Essity y os lo pueden enviar para volver pues, o a revisarlo o escucharlo por primera vez, no os lo perdáis. Y bueno, y daros sobre todo gracias a vosotros, a los que estáis ahí escuchando, porque realmente el tiempo es una de las cosas más valiosas que tiene el ser humano, y si estáis ahí esperamos que realmente este curso sea pues muy provechoso. De hecho, lo hemos creado con mucha ilusión. Sí que es cierto que ha sido un poco, pues el origen un poco ha sido los enfermeros de reumatología, pero realmente el paciente con esclerosis sistémica pasa por enfermeros de atención primaria, pasa por enfermeros de hospitalización, pasa por enfermeros de todos los ámbitos. Por tanto, hemos pensado que lo importante es difundir este curso a todos los enfermeros, porque realmente todos podemos atender a pacientes con curas complejas con esclerosis sistémica. Bueno, y si te parece, Diana, me dejas compartir pantalla y ya empiezo a presentar. Perfecto. Puede ser. A ver, eso siempre pasa. A ver si puedo. Perfecto, sí, ahora ya la tenemos. ¿La estáis viendo todos? ¿Se ve bien, Diana? ¿He salido? Ah, ¿me estás viendo? ¿No? Ah, perfecto, perfecto. Pues entonces ya está. ¿Sí? A ver, esta. Y en principio, yo creo que ya estaría. Perfecto. Pues, Diana, ¿me oís bien? Sí, te oímos y vemos tu pantalla. Perfecto, gracias. Muchísimas gracias. Pues para este segundo curso contamos con una ponente de lujo, que es a quien podéis ver aquí en la pantalla, que es Emilia Mateo. Buenas tardes, Emilia. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Susana. La verdad es que cuando yo empecé en la patología de la esclerosis sistémica, uno de los reumatólogos referentes aquí nuestros me dijo: Susana, has de ir con Emilia Mateo al Hospital del Vallebrón. Y allí me fui yo, al Hospital del Vallebrón, un invierno que nevó en Barcelona, y de esto ya hace unos cuantos años. Hace años ya.
Sí, tanto. Sí. Y la verdad es que realmente yo creo que esa sabiduría es la que yo he pedido a Emi que nos pase a todos los que estamos escuchando, porque realmente pues ella tiene mucha experiencia en este tipo de úlceras. Lo que nos va a ofrecer Emi, que es actualmente enfermera del CAP de Súria, para todos los que no lo conocéis, y es enfermera referente en la cura de heridas complejas durante 14 años ya en el Hospital del Vallebrón. Ella nos va a dar luz con su experiencia, con su sabiduría, de lo que es la cura de difícil cicatrización en una persona con esclerosis sistémica. Ella va a ser un poco pues, el ponente importante, ¿no? el que lo va a hacer en la segunda parte de la presentación. Y yo voy a hacer de telonera, si me permitís la comparación, porque de alguna forma yo voy a intentar, yo soy enfermera de reumatología y enfermedades autoinmunes sistémicas del Hospital de San Pablo, y voy a intentar hablar de un poco de una valoración integral del paciente con esclerosis sistémica. ¿Por qué? Pues porque realmente no tan solo hemos de fijarnos en la úlcera específica, en la herida de esa persona, sino que hemos de ampliar un poquito el foco, ¿no? Y ver qué características tienen los pacientes con esclerosis sistémica que tenemos que tener en cuenta. Este va a ser el índice que voy a desarrollar. Os he puesto aquí una fotografía de girasoles porque el girasol es el icono, ¿no? Que escogieron los pacientes con esclerosis sistémica un poco para representarse. Y de alguna forma seminario lo estamos haciendo por ellos para intentar cuidar un poquito mejor a estos pacientes. Voy a hablar de las claves en esa valoración integral, que esto ya lo hablaron en el curso, en el primer curso que hicimos. Voy a dar pinceladas sobre la esclerosis sistémica. Lógicamente tenemos poquito tiempo, pero al menos las ideas principales me gustaría compartir con vosotros. Compartir también casos, que compartiremos 2 pacientes reales, para que de alguna forma a veces visibilizar con un paciente, pues a veces uno se da mejor la idea de cómo son estos pacientes y por último, pues las conclusiones, que yo creo que son importantes para llevarnos a casa. Lógicamente, nos decía en el primer curso, nos decían los 2 compañeros, no tanto Montse Estevez como Pera Coca, que en el paciente, aparte de mirar la úlcera, tendríamos que valorar aquellos factores que podían afectar en el proceso de cicatrización, que lo podían ralentizar, por si podíamos hacer alguna cosa un poco para mejorarlos. Entre esos factores, pues tenemos, como podéis ver, pues las enfermedades concomitantes. Solamente nos vamos a centrar en la esclerosis sistémica, pero lógicamente esos pacientes pueden tener diabetes o pueden tener otras enfermedades que no vamos a entrar, pero que quizá a lo mejor en esas sois más conscientes de la importancia de ese control, por ejemplo, pues de una diabetes. En estos pacientes, yo de alguna forma a lo largo de la presentación me gustaría que nos pudiese quedar claro si la clínica o las afecciones que ocasiona la esclerosis sistémica pueden afectar realmente la cicatrización. Intentaré responder a esta pregunta. ¿O puede facilitar la esclerosis sistémica la desnutrición de estos pacientes? ¿O se utilizan en estas patologías inmunosupresores o otros fármacos que puedan disminuir esa reproducción tisular para llegar a cicatrizar esa úlcera? ¿Duelen estas heridas especialmente? Porque muchas de ellas son pequeñas. ¿Tienen dificultad para curarse las heridas? Pues vamos a intentar responder a toda serie de preguntas para ver si esto lo tenemos que tener en cuenta o no. En el cosmos, ¿no?, de las enfermedades, si me permitís ese paralelismo, ¿dónde se encuentra la esclerosis sistémica? Porque la esclerosis sistémica no es la esclerosis múltiple, que quizá a lo mejor nosotros tenemos más en la cabeza, ¿no? Es una enfermedad que pertenece a otra especialidad totalmente diferente. Pues entonces, ¿a qué especialidad se refiere? Pues se refiere a la reumatología, ¿no? Tenemos
En ese universo, ¿no?, tenemos un sistema solar, si me permitís, que es la reumatología. Y de aquí me gustaría aprovechar que estoy con vosotros y me escucháis para deciros que la reumatología, que abarca cientos de enfermedades, no es una enfermedad de gente mayor. Hay niños con enfermedades o bebés que tienen enfermedades reumáticas, que quizá no es la artrosis, pero hay otras muchísimas enfermedades y pueden afectar a niños. Y dentro de la reumatología hay pues una específica que es la esclerodermia, y dentro de esa esclerodermia nos vamos a fijar concretamente en aquellas formas que son sistémicas, es decir, que tienen una afectación sistémica. Ya entrando en lo que es la esclerosis sistémica es una enfermedad autoinmune. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que nuestro sistema de defensas tiene una capacidad de autotolerancia, es decir, que lo que son células propias no las va a atacar, y si son células extrañas o que no las reconoce, entonces aquellas sí que las puede atacar. Una enfermedad autoinmune es aquella que ya pierde esta capacidad de autotolerancia y además es una enfermedad crónica, por tanto el impacto que tiene es en el tiempo y durante el resto de la vida que tiene el paciente. Por tanto, el impacto que va a tener esta enfermedad es muy importante. Tiene tres claves, es decir, esta enfermedad autoinmune crónica, ¿qué afecta? Pues le produce un daño en la microcirculación, que aquí os he dejado aquí como un dibujo para que seamos un poco, ¿no?, visuales de lo que puede afectar. También hay un aumento de lo que es el colágeno, provocando lo que se llama la fibrosis, y también fenómenos inflamatorios. Lógicamente, en función de si hay más daño de la microcirculación, si hay más fibrosis y más fenómenos inflamatorios, lógicamente va a estar asociado a una mayor mortalidad. En la esclerosis sistémica hay dos formas. Una que diríamos que es la esclerosis sistémica con afección cutánea limitada, que es aquella en la que veis aquí en este dibujo, en la que afecta pues a cara, cuello, desde las manos hasta el codo y desde las rodillas hasta la parte más distal de los pies, que es las áreas que se afectan a nivel dérmico, a nivel cutáneo. Es cierto que esta es un poquito más lenta, lo cual pues en parte es mejor. Las complicaciones viscerales son menos frecuentes y son más tardías, quizá hacia los más de 10 años. Puede verse lo que es la hipertensión arterial pulmonar como una afección de la esclerosis sistémica. También puede haber infección o enfermedad gastrointestinal como síndromes de mala absorción o episodios obstructivos. Y también podéis ver una cosa que quizá, un síndrome que ahora ya está en desuso, que es el síndrome de Crest, que lo que nos indica son un poco sus siglas, es decir, nos habla de calcinosis, nos habla de fenómeno de Raynaud, nos habla de afección esofágica, de esclerodactilia y de telangiectasias. Esta es una forma, pero tenemos otra forma, que es la esclerosis sistémica con afección cutánea difusa, que esta, como podéis ver en el dibujo, realmente puede haber una afección de todo el cuerpo de la persona. Y realmente hay una afección visceral precoz, una afección visceral más rápida, y que se produce paralelamente pues la afección a la piel, al pulmón, al corazón o a nivel renal. Si vamos un poquito más en detenimiento, pues veremos que la afección vascular, pues veis aquí en un primer dibujo, pues tenemos las arañas vasculares, que serían las telangiectasias, zonas de cara, escote, en extremidades, y también lo que es el fenómeno de Raynaud. El fenómeno de Raynaud, que os he dejado aquí un link para todos aquellos que quizá no estéis tan habituados, aquí tenéis un poco aquí abajo en este link que os dejo lo que son las recomendaciones que hay para este fenómeno. Pero una cosa súper importante, es decir, no todas las personas que tienen fenómeno de Raynaud tienen una esclerosis sistémica. Eso importante. Pero al revés, es decir, los pacientes que tienen una esclerosis sistémica, la gran mayoría tiene un fenómeno de Raynaud. Como veis aquí hay como tres colores, una palidez, ¿no?, en la fase 1, como una cianosis en la fase 2 y un eritema que es de revascularización, sería en la fase 3.
No en todos los pacientes se producen en todos los dedos, como pone aquí el dibujo, sino que a veces es un dedo, por ejemplo, ni tienen todas las fases, sino que pues, cada paciente es un poquito diferente. Esta afectación vascular que nos da el fenómeno de Raynaud, pues nos va a provocar una isquemia crónica y esto nos va a provocar pues una serie de cambios en el paciente. Los dedos se van a afilar, las uñas se van a volver pues más gruesas, veis que en zonas de prominencia se va a perder la elasticidad y va a ser más posible que se nos provoquen pues unas heridas, ¿no? Como podéis ver aquí en las imágenes que os he traído. Estas úlceras hay que vigilarlas. ¿Por qué? Pues porque puede haber infección, puede haber osteomelitis y puede haber gangrena y con la consecuente pues amputación. Pero no tan solo tenemos esa afección vascular, sino que también tenemos una afectación cutánea. Por ejemplo, aquí vemos que pasan por como 3 fases, ¿no? Una fase que se denomina edematosa, luego sería una indurativa y otra atrófica. Por ejemplo, si os fijáis en estas manos, unas manos que ya están en esta fase final, en una fase atrófica, en la cual hay una retracción de las manos y esto lógicamente les va a dar una dificultad a la hora de vestirse, a la hora de comer, a la hora de hacer sus actividades de la vida diaria. No tan solo eso, sino que es una piel que ellos se quejan pues porque les da mucho prurito. A nivel de boca, por ejemplo, vemos una boca más pequeña, nos dan una microstomía y esto puede dar problemas sobre todo a la hora de hacer pues cualquier ortodoncia o cualquier intervención bucal. Vemos cambios de pigmentación, de zonas más blancas que se ulceran con más facilidad, otras hiperpigmentadas. Y luego después también tenemos lo que es la presencia de calcinosis, como podéis ver en estas otras 2 fotografías a nivel inferior. Pero no tan solo son esos 2 tipos de manifestaciones, sino que ese paciente puede notar pues astenia, puede notar malestar, puede notar pérdida de peso y también puede notar, por ejemplo, puede haber una afectación a nivel cardíaco o bien a nivel pulmonar, de forma pues como hemos dicho anteriormente, con hipertensión pulmonar o bien con una enfermedad pulmonar intersticial difusa. También tenemos afectaciones del sistema nervioso, a nivel renal y también a nivel digestivo. A nivel digestivo realmente tiene un gran impacto porque podemos encontrar pues, problemas a nivel de deglución, a nivel de reflujo gastroesofágico, una hipomotilidad a nivel estomacal o saciedad precoz, o a nivel de intestino pues una distensión abdominal, una mala absorción, un sobrecrecimiento bacteriano que les dé diarreas, incluso puede haber una afectación de lo que es el esfínter anal por hipotonía y darles incontinencia fecal. Es decir, realmente la complejidad de estos pacientes cuando tienen una afectación difusa, realmente hay una gran fragilidad de este paciente y hemos de abordar absolutamente todo, desde el fenómeno de Raynaud, ¿no? Que es importante esas recomendaciones que el paciente haga y que el paciente cumpla, porque muchas veces lo podemos saber, ¿no? Pero no siempre lo hacemos. Por tanto, es importante indagar y bueno, pues esclarecer y si el paciente no lo hace, pues ir siempre, ¿no? Pues ahí guerreando, ¿no? Como ha puesto la imagen del guerrero Essity. Bueno, pues vamos a empezar con los casos, si os parece. Son 2 casos de 2 pacientes. Para mí son héroes porque realmente mantienen la serenidad ante las dificultades que han tenido que vivir. Este es un hombre de 64 años que nació en España. Y ahora ya está jubilado, pero fue encofrador, exfumador. Le diagnosticaron recientemente diabetes. Y como nota importante, ¿no? Ya que son heridas que duelen mucho, ¿no? Pues recordar que era alérgico al nolotil. Este señor fue diagnosticado en marzo del 2020. Lo voy a poner aquí. Del 2020. Fue diagnosticado de esclerosis sistémica
cutánea difusa y ya iba en tratamiento con micofenolato cuando lo diagnosticaron. Llegó a nuestra unidad en julio del 2020, a la unidad un poco de referencia, una de las unidades de referencia que hay en estas patologías, y fue valorado por el reumatólogo, por la enfermera de reumatología y por una psicóloga. Para que veáis un poquito el impacto de este paciente, recordar que los que tienen una enfermedad, una esclerosis sistémica difusa, tienen una evolución rápida, recordarlo, ¿no? Pues por ejemplo, este paciente de julio del 2020 a octubre del 2021, pues a nivel cutáneo ya tenía una retracción a nivel de manos, con lo cual pues se envió a rehabilitación y al terapeuta ocupacional. A nivel de digestivo, pues tenía un poquito de afectación esofágica y le pusieron pues el omeprazol y el motilium. A nivel pulmonar ya se le detectó una enfermedad pulmonar intersticial difusa. Y a nivel coronario hizo una inflamación del miocardio. En una de las recibió tratamiento con inmunoglobulinas y posteriormente tratamiento con rituximab, que es un inmunosupresor endovenoso en hospital de día. Este paciente en unas visitas que hizo a nuestro servicio, pues se detectó que tenía un bloqueo auriculoventricular y se contactó con los cardiólogos y se ingresó en semicríticos, se le puso un marcapasos. En ese momento, pues como llevaba dosis de prednisona altas, pues se le hizo suplementos de calcio y vitamina D, pues para evitar un poco pues esa descalcificación que puede provocar la prednisona. Y para las úlceras, porque ya empezó a presentar presentó una úlcera en lo que es la apófisis estiloide del cúbito de una mano. Y para las úlceras se le empezó un tratamiento que son tratamientos vasodilatadores, que es el sildenafilo y el bosentan, que también se han visto que mejoran lo que es la curación de las úlceras. Como eran úlceras que dolían mucho, porque en todo este tiempo que os voy a explicar, pues el paciente tuvo como 7 úlceras aproximadamente en diferentes lugares. La primera fue la que os digo de la apófisis estiloide, pues se le empezó el tratamiento con fentanilo y posteriormente a la que pasó a sala se le pasó a oxicodona. Estuvo 15 días ingresado entre semicríticos y la sala de cardiología y luego después pasó a consultas externas de reuma y también lo que es los enfermeros de atención primaria también pues realizaban esas curas de esas úlceras, de ese cuidado de ese paciente. Como las úlceras empezaron a hacerse cada vez más grandes, pues hicimos, y a muchas, a nivel de infección también se infectaron, se hicieron consultas tanto a nivel de plástica, que al final nos hicieron injertos y se tuvo una actitud conservadora, como también a nivel de infecciones se fue tratando pues con diferentes antibióticos. A nivel de nutrición se pidió pues ayuda a una valoración de dietista y también a nivel de asistente social también se puso pues en marcha todas las posibles ayudas para este señor. Y posteriormente a todo esto, pues en febrero del 2002 ingresó de nuevo en el hospital por un SARS-CoV-2. Esta es una de las úlceras que os comento. Veis que si veis la piel de este señor, si vosotros os pellizcáis un poco en el dorso de la mano, veréis que hacéis pues como un pliegue, ¿verdad que sí? Este señor es imposible hacerle lo que es el pliegue por esta fibrosis que tiene cutánea. Y si veis el pelo, también es un pelo más duro, ¿no? Son cambios que hay en la piel de esa persona. Esta es una de las úlceras. Estas son otras úlceras, por eso también requirió pues, que la derivación a plástica por si podían hacer injertos. Tenía la otra mano exactamente igual, creo que habían tres úlceras. Las úlceras duraron desde octubre del 2021 hasta septiembre, pues un año entre una cosa y otra. Y luego poquito a poco, ¿no? Pues fueron pues, cicatrizando. ¿Veis esa retracción que tiene de las manos? Hasta que finalmente pues todas las curas, todas las úlceras o heridas de difícil cicatrización ya epitelizaron. ¿Qué me gustaría quedarme de este paciente? Pues me gustaría quedarme con dos cosas. La importancia de controlar el dolor es básico en este tipo de úlceras, que lo controlemos. Y luego
que hay un manejo multidisciplinar. No es un enfermero de una sola unidad, sino que realmente aquí hay un montón de profesionales implicados. El segundo paciente es otro hombre de 55 años que nació en África. Cuando llegó con nosotros, pues ya le habían hecho un trasplante renal y iba en tratamiento con micofenolato y tacrolimus. Y en el año 2021 se le diagnosticó de una esclerosis sistémica cutánea difusa, igual que el otro paciente. Y también ya venía diagnosticado de una EPID leve y presentaba 4 úlceras aquí y empezó a presentar 4 úlceras. Y para el tratamiento de estas úlceras les dieron estos vasodilatadores, como es el alprostadil y el bosentan. Llegó a nuestra unidad en febrero del 2022, donde fue valorado por reumatología y por enfermería. ¿Y qué se observó? Pues realmente que tenía 4 úlceras, que ahora veréis, incapacitantes, muy dolorosas, de las cuales se le añadió otro vasodilatador y se le ajustó más lo que es el tratamiento analgésico para que el paciente pudiese controlar el dolor, porque no dormía por el dolor. A nivel digestivo tenía una afectación esofágica leve, a nivel pulmonar lo que ya os he dicho y a nivel renal el trasplante renal. Estas son las úlceras que presentaba, era en una sola mano, en la mano izquierda, presentaba 3 úlceras más otra en el índice. Veis que hay cambios tróficos en las uñas. Este paciente, durante los 4 meses antes de llegar a nuestro centro, pues los tipos de curas de úlceras que se le habían ofrecido, pues había sido un poquito la cura seca. Realmente cuando llegó a nosotros, si algo tenía este señor, aparte de las úlceras, era un dolor que realmente no le dejaba dormir. Se le aplicaron cura húmeda poco a poco hasta ver que, bueno, pues hasta conseguir, ¿no? Pues todo ese tejido más rosado, ¿no? Ir limpiando en cada cura un poquito, hasta conseguir pues que esas úlceras pues epitelizasen y lógicamente pues ya no doliesen. ¿Qué recoger de aquí? Pues 2 ideas: la importancia nuevamente del control del dolor, que es básico, y lo que es la cura húmeda. Y como conclusiones, pues un poquito lo mismo, ¿no? La importancia del control del dolor, que el manejo de estos pacientes de un equipo multidisciplinar y que aparte de curar y centrarnos en la úlcera, que ahora nos va a explicar Emi un poquito pues cómo tenemos que curar esa úlcera, no nos tenemos que olvidar pues de que el paciente ha de protegerse las manos del frío y de todas las recomendaciones que se dicen para evitar el fenómeno de Raynaud. Evitar fumar, porque realmente es un aspecto que nos va a empeorar este tipo de úlceras. El cuidado de la piel, no tan solo, ¿no?, en esta imagen pues de ese cuidado de la piel, de la cara, pero de todo el cuerpo. Realmente hidratar, cuidar, ya nos hablará Emi de la vitamina E, de los óleos, para realmente, ¿no?, mejorar la elasticidad de esa piel que por la fibrosis pues va perdiéndola. El control de todos aquellos órganos que están afectados, tanto a nivel pulmonar como a nivel digestivo. Muy importante ver pues que ese paciente está bien nutrido y, como no, también pues si hay una afección cardíaca, pues el hecho de controlarla. Y sin más, os voy a dejar con Emi. Gracias por estar todos ahí, y si tenéis preguntas, recordad irlas apuntando en el chat del curso de formación. Gracias. Emi, cuando quieras. Oh, silencio. Ahí, mostramos mi pantalla. Yo creo que ahora ya lo tenemos aquí, ¿verdad? ¿Lo tenemos? ¿Sí? Sí. Vale, de acuerdo. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias, Susana. Esta media hora ha sido completa, ¿eh? Muy bien. Me ha parecido una síntesis brutal. Ay, Dios mío, ¿qué síntesis voy a hacer yo en media horita? Bueno, algo haré, ¿eh? Me sabe mal porque realmente sintetizar las curas de estas úlceras en media hora es difícil, porque no voy a poder abarcar todo lo que me gustaría realmente, ¿eh? Pero bueno, voy a intentarlo. Y también dar gracias a Essity por un año más.
permitirnos que esclerodermia esté presente en los medios y que las enfermeras que se dedican pues, a tratar estos pacientes y a las que no, que les gusta y a las que les gusta este tema, pues que puedan acceder a nuestros conocimientos y un poco pues, a la evidencia. Hablaré pues, esto en esta media horita, un poco la evidencia en la que se sustenta, no solo porque yo tengo experiencia se hace así, porque no se trata de que realmente todo está sustentado bajo una evidencia, ¿de acuerdo? Pues si os parece, vamos a ver cómo quito esto yo de aquí, que esto está muy grande, que me veo yo mucho. A ver, ¿cómo puedo disminuir para no verme yo? Ayuda, aquí creo, aquí, un momento. Eso es. ¿Veis todos la pantalla entera? ¿Sí? Es que si no me veo yo solo aquí. No me quiero ver, quiero verla ahora. Nosotros vemos la pantalla entera y te vemos a ti en pequeño. Vale, pues ya podemos empezar entonces. Ahí vamos, ¿de verdad? Vale. Pues es que si no, abandonar no. Momento. Es que quiero minimizar acoplar panel de control a la pantalla. Vale, bueno, pues ahí ya me vale, va. Es que si no, no puedo ver la pantalla si tengo aquí todos estos gaches. Aquí. Muy bien, gaches fuera. Muy bien, pues nada. ¿Cuáles serían las características de estas heridas? Ya habéis visto un poquito con la foto, que con las fotos que os ha enseñado Susana, algo, ¿vale? Ahora vamos a ver unas poquitas más, ¿de acuerdo? Pueden tener, la lesión es profunda, aunque hablemos de dedos o de zona maleolar o de zona tibial, es profunda. ¿Por qué? Porque justo en el sitio donde está no hay mucha profundidad. En un abdomen podemos tener 5, 10, incluso 20 centímetros en un glúteo, ¿vale? Pero en un dedo es relativamente imposible que tengamos tantos centímetros, con lo cual con 3 milímetros ya es profunda, 3-4 milímetros ya consideramos que es profunda. ¿Cómo podemos encontrar estas úlceras? La podemos encontrar limpia, porque el paciente pues, ha venido y hemos tenido suerte de que sea limpia o que esté en ese proceso de desbridamiento o de curación prácticamente, o podemos encontrarlas, que es como casi siempre nos llegan a la consulta, cubierta por una costra. Esta costra, que no deja de ser un tejido seco, que puede ser tanto tejido necrótico seco como puede ser sangre o puede ser exudado seco, ¿de acuerdo? Esto es luego lo que vamos a ir viendo en la fase del desbridamiento. Características de lenta curación, que esto ya lo ha dicho Susana. ¿Qué le pasa a esta lenta curación? Porque es importante intentar que se cure lo antes posible, porque al ser de una curación muy lenta se dilata mucho en el tiempo, entonces le da tiempo a hacer todo, desde que se infecten hasta que se hagan mucho más grandes, hasta que casi ya están curadas y aparezca una calcinosis, y así van recurriendo y no acaban de curarse. Entonces, siempre lo que se intenta es, con todas las heridas, pero con estas, pues esto, intentar que se curen lo antes posible, pero a veces es difícil. Son extremadamente dolorosas, todo esto ya lo ha dicho Susana, con lo cual vamos a seguir. Ay, que no me va, aquí. Ah, no quiere ir. Bueno, pues nada. ¿Por qué estamos aquí ahora? ¿Por qué? Porque estas úlceras digitales consideramos que son unas úlceras crónicas. ¿Por qué son crónicas? Primero, porque hemos dicho que se dilatan en el tiempo, ¿vale? Tardan más de 6 semanas, por regla general, de evolución en curarse, ¿de acuerdo? Son de difícil cicatrización, tardan más de 6 semanas de evolución en curarse y, además, en todo este tiempo, es lo que os he comentado, tiene muchísimas complicaciones, infección, destrucción del tejido, retraso de la cicatrización, etcétera, etcétera, etcétera. Por todos estos motivos, se considera que una úlcera digital por esclerosis sistémica, por esclerodermia, la podemos considerar una herida crónica. ¿Cómo curamos las heridas crónicas? Yo creo que todas estamos de acuerdo en que una herida crónica no se deja al aire, no se deja secar, ¿vale? Ahora vemos por qué. Esto, ahí, no quiere, ahora. Bueno, pues aquí vemos 2 fotos. La cura en ambiente húmedo, que es lo que utilizamos, el método de curación que utilizamos para las heridas crónicas,
o el de la derecha, que es la cura seca. Aquí es diferente, uno nos muestra una costra que no sabemos de qué es, si es de sangre o es de tejido o es de exudado, no lo sabemos hasta que no la toquemos. Es diferente. En la izquierda, ahora veremos las características de una y de otra, ¿de acuerdo? Y sabemos, que ya no hace falta que volvamos otra vez a decirlo, que la cura en ambiente húmedo es el método de curación ideal. Entonces, ¿cuáles serían las características de la cura seca? Pues esta ya lo sabemos, nos vamos a ir bien rapidito porque sabemos cómo se consigue, pero muchas veces no sabemos en qué afecta, ¿vale? Pues nada, aplicamos antiséptico, la dejamos al aire, la cubrimos con una gasa y que se seque, ¿vale? Esto da, pues esto, se seca, sale una costra y nada más. Pero sí que se tiene que utilizar. Sí que se tiene que utilizar tan solo, o sea, hay varias posibilidades, pero las que más se reconocen, que están reconocidas en la literatura, es en heridas con insuficiencia arterial permanente. Aquí a la izquierda abajo podéis ver un paciente, un paciente con una insuficiencia arterial permanente en ese territorio, como podéis ver, no estamos hablando de una insuficiencia arterial de toda la mano, de todo el dedo entero, sino de una arteriola que, por el motivo que sea, casi siempre es, no es por un coágulo, sino es por un vasoespasmo, que ha llevado a una isquemia permanente en ese tejido, con lo cual todo el tejido del lecho, ¿cómo se llama?, del pulpejo, se nos ha desvitalizado, ¿de acuerdo? Aquí sí que tenemos que hacer cura seca, nada más. Y luego, cuando tenemos una maceración descontrolada, porque aquí no vamos a, como veis aquí a la derecha, no vamos a seguir añadiéndole más humedad, ni aplicando hidrogeles. Lo que tenemos que hacer es que se evapore toda esa humedad, con lo cual tenemos que hacer más cura seca hasta que se normalice todo el exudado, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿qué es lo que provoca? Que esto es lo que más me interesa a mí que sepamos. Ya Susana lo ha dicho, y yo voy a corroborarlo. La cura seca le provoca muchísimo dolor y muchísimo disconfort en el paciente. ¿Por qué? La costra se retrae, esto lo sabemos todos, la costra se retrae, tira de los bordes ya están inflamados y tenemos una inflamación y tenemos una retracción, con lo cual tenemos muchísimo más dolor. Y esto es cuando se le humedece y se le retira esta costra, el dolor se minimiza muchísimo. Y la cura en ambiente húmedo, ¿qué es? Bien, tenemos que diferenciar entre una cura que la podemos utilizar como decir cura húmeda, que es añadir humedad en ese momento y mantenerla siempre húmeda, como por ejemplo hacer curas húmedas con un producto biocida durante 4 horas y ir cambiando esa gasa o ese apósito siempre mojado. Esa sería la cura húmeda, pero la cura en ambiente húmedo no necesariamente implica que podamos y que tengamos que añadir hidrogel o más humedad. Simplemente tenemos que mantener el ambiente húmedo, el ambiente óptimo por el cual todas las células emigran, se reproducen con la finalidad de llegar a la curación de esa herida. Eso es la cura en ambiente húmedo, es decir, no necesariamente tenemos que añadir más humedad, no, tenemos que mantener la humedad necesaria, por eso a veces es difícil llegar al límite, ¿no? A veces, habéis visto la foto, a veces me paso si le pongo demasiado hidrogel o le pongo menos o no curo cuando en teoría me está pidiendo la herida, porque si la herida me está pidiendo que la cambie a los 2 días porque está totalmente mojada, yo no la cambio, lo que voy a hacer va a ser una maceración. Por eso necesitamos llegar a una dosis óptima, ¿no? A un ambiente óptimo de humedad, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo conseguimos esto? Ya lo sabemos, estamos trabajando tanto en primaria como en hospitales, sabemos que se consiguen mediante apósitos, no se va a conseguir mediante una gasa, excepto que
apliquemos una pomada, que quizá la necesita, lo opinaremos, y que se cambie frecuentemente de manera que no se seque el lecho, ¿de acuerdo? Pues aquí tenemos, mirad, aquí tenemos un apósito antimicrobiano con cloruro de diacrilcarbamilo con un gel que nos añade humedad en el caso que lo necesitemos. Estas mallas, que si lo cubrimos, por ejemplo, con un hidrocoloide, nos mantiene el ambiente húmedo. Una malla de plata, que si lo cubrimos con un hidrocoloide, exactamente igual. Ahora aquí nos faltaría ahora lo diré. Tenemos el hidrogel en el caso de que tengamos mucha sequedad y debamos añadir humedad, pues este apósito, una hidrofibra. En el caso de que tengamos un exceso de humedad y tengamos que recoger ese exudado, ¿de acuerdo? Pero luego veremos que también hay, en los casos que os voy a presentar, también podemos aplicar una espuma, pero una espuma que se pueda recortar, si es en los dedos, luego lo vemos, ¿de acuerdo? Pero con una espuma también obviamente, también se consigue la cura en ambiente húmedo. A partir de ahora ya vienen ya los casos clínicos y de cada tipo, si infectados, hasta que lleguemos al final. Son pues un cuarto de hora, más o menos, aproximadamente. ¿Cuáles son los principios de la cura tópica en general en las heridas crónicas, pero también en las heridas por esclerodermia? Ahora vamos a ir uno por uno, la limpieza. Eso es lo primero de todo. ¿Qué tenemos que hacer? Limpiar. Para los pacientes de esclerodermia es muy fácil. Cuando llegan a consulta, con agüita caliente, allí tenemos el lavabo, lávate las manos, por favor. Se lavan las manos ellos como pueden y sin hacerse daño. Y luego ya se le quitan pues todo lo que si tiene algunos restos, y luego nosotros ya iremos, pero por lo menos ya tenemos esas manos limpias, eso es muy importante. Agua y jabón. Soluciones antimicrobianas, si es necesario y creemos que los necesita, tenemos desde la biguanida al sulfato hipocloroso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más tenemos que hacer? No nos podemos quedar con eso solo. Tenemos que retirar las costras y todas las pieles secas. Eso también forma parte de la limpieza, ¿de acuerdo? Pero también tenemos que desbridar. Luego veremos a ver si hay que desbridar o no hay que desbridar en todo, sí o no, sí o sí. Bueno, pues tenemos que desbridar el tejido desvitalizado. ¿Cómo? Va a depender un poco del tipo de tejido que tengamos y del dolor. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues de manera enzimática o instrumental, con pinzas y bisturí. ¿De acuerdo? Controlamos el dolor. Esto es lo principal. Si no disponemos de algún anestésico que ese paciente o esa paciente acepte o le vaya bien, no vamos a poder realizar ninguna cura. Porque la paciente, no sé si me veis, la paciente siempre tira hacia atrás. Yo era mi experiencia que si tenía dolor, lo que hacía era primero la mano hacia atrás. Ya lo veréis. Hay algunos vídeos que creo que hay una señora que, claro, es lógico, nosotros también lo haríamos. Si me estás haciendo daño, yo te quito la mano. Eso es normal. Con lo cual, siempre antes de que entre la paciente a la consulta, si la conocemos, a ver, esta señora, ¿con qué reaccionaba mejor? ¿Al spray de lidocaína, por ejemplo, a un gel de lidocaína, a una pomada de lidocaína? Que a veces lo que podemos decirle es, mire, sabemos que viene usted hasta ahora, se coloca la pomada de EMLA de lidocaína en su casa y entonces ya viene pues con la zona más anestesiada. Luego hay otros anestésicos locales, pues como por ejemplo pues el frío, ¿no? Que es lo que utilizan más en trauma. Yo no lo recomiendo tanto porque, claro, hace más vasoconstricción y si a estos pacientes le hacemos una vasoconstricción muy pronunciada, entonces, bueno, a veces hay que compensar, ¿no? el riesgo-beneficio. Aquí tenemos que controlar la inflamación. Dentro de esta cura, si no controlamos la inflamación, a veces no llegamos a la curación. Pero, como hemos dicho que es de larga duración, son recurrentes, de larga duración, etcétera, etcétera, les da tiempo a infectarse. Con lo cual, ya todo el mundo conocemos una herida infectada. ¿Y qué necesita una herida infectada? Pues todo lo mismo que hemos dicho, la limpieza, el desbridamiento, pero también, además, la aplicación de apósitos biocidas o antimicrobianos y a veces, como ha dicho Susana, en estos casos que ha presentado, la aplicación de antibioterapia, bien vía oral o bien tópica. Ahora vemos la aplicación de apósitos, obviamente, para realizar la cura no la vamos a dejar al aire. Y luego, cuando ya se ha acabado, tenemos que hidratar, porque esa piel
primero que está muy fibrosada, es muy dura y necesita hidratación. Muy bien, pues estas van a ser, que nos quedan, pues esto, 13 minutitos. Estas 7 tipos de curas, que es las que nos vamos a encontrar en más o menos. La cura tipo estándar, más fácil y que podemos aplicar en la gran mayoría de pacientes cuando ya tenemos una cura, una herida que ya o bien no necesita desbridamiento, o a veces hay que desbridar, pero sutilmente, porque es muy dolorosa. Entonces, a veces con un hidrocoloide que nos mantiene pues como un poco más ocluida la zona, ahí va a ir poco a poco desbridándose, y nos va a mantener protegida la herida, el paciente no va a tener dolor. No tiene que ser excesivamente exudativa, como podemos ver. Ya sabemos que un hidrocoloide no absorbe exudado, pero bueno, a veces podemos hacer que el hidrocoloide sea un apósito secundario, como podéis ver aquí a la izquierda, que casi siempre lo es. En el apósito del centro hay un apósito con cloruro de carbamilo, el Sorbac, que se ha aplicado como tratamiento de la infección y prevención de la infección en una cura simple. ¿Lo veis? Esto a los pacientes, claro, se les ha de decir, oye, mira, es que se puede mojar, entre comillas, es decir, en estas no pueden introducir la mano dentro de un tubo con agua, pero sí que les puede pues resbalar, le puede salpicar un poquito de agua y no se mojaría. La espuma de poliuretano, pues aquí tenemos otro tipo de cura. Lo mismo, tienen que ser pues curas relativamente limpias o curas en las que necesite pues, con la aplicación de la espuma de poliuretano pues un hidrogel, por ejemplo. En este de la derecha del codo, aquí tenemos presencia de calcinosis en el codo y la aplicación del hidrogel para que no se seque esta calcinosis y que se vaya desprendiendo. Entonces, se le aplica el hidrogel y como en el codo se puede aplicar perfectamente un apósito de espuma, pues maravilloso. Esto curas cada 48 horas y esta señora llegó a la curación con el tiempo, pero tan solo con este tipo de cura, nada más. Y en este de la señora de la izquierda, pues lo mismo. ¿Pero qué tenemos que hacer? Pues hacer un poco de MacGyver. Esto es un apósito de espuma de 10 por 10 que lo recortamos a la medida, nada más. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? Pues bueno, lo podemos sellar un poquito más, lo podemos filmar con un film transparente o con un apósito, o sea, con un, ¿cómo se llama? El esparadrapo de tejido sin tejer, etcétera, etcétera. Un poco como de lo que dispongamos o de lo que veamos que le va bien a la persona. A veces con una malla suficiente si la paciente no se mueve demasiado. Esto hay que un poco, a veces también pactarlo con la persona, porque si la paciente no se puede hacer las curas, nosotros no podemos hacer una cura preciosamente maravillosa, bonita, que nos quede ahí de libro, de foto, cuando luego la señora llega a su casa y no se puede ni recortar el esparadrapo para colocárselo. Entonces, sí, a mí me ha quedado muy bonito. Cuando llegues a tu casa, a lo mejor es que ni siquiera te lo puedes retirar, ¿no? Porque tienes los dedos sumamente, o sea, poco flexibles y no te lo puedes quitar, entonces no nos va a servir de nada. Siempre, es que esta diapositiva no la he puesto, pero es primordial. Todas las curas que os estoy diciendo son adaptadas y son únicas para cada paciente. Si tenéis 5 o 6 pacientes en un mismo día de esclerodermia, todas las curas van a ser diferentes, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. Vale. Úlcera digital seca. Aquí tenemos otro tipo. Ya tenemos más cositas. ¿Qué tenemos aquí? Pues una costra no es exudado, esto es tejido desvitalizado y seco, ¿de acuerdo? Pues si le aplicamos un hidrocoloide, lo veis aquí en la secuencia, cómo se nos va haciendo, pues cada vez se va macerando. Bueno, esta sería, por ejemplo, la primera fase. Luego le podríamos aplicar, cuando ya haya más humedad en esta placa necrótica, le podríamos poner o bien un hidrogel o bien un desbridamiento enzimático, como la colagenasa o la uroquinasa, ¿de acuerdo? Son ideas, son maneras de hacer
Bueno, pues ¿qué más podemos hacer cuando tenemos una úlcera digital seca? Tenemos que desvidar, pero claro, ponernos a desvidar ahí es difícil. Primero, porque no se le puede ni tocar. Segundo, porque no se le puede ni cortar la uña. Ahora vemos aquí, ¿qué le podemos hacer? Pues aquí, por ejemplo, mirad, le podríamos pues, ayudar en ese desvidamiento. ¿Cómo? Pues deslaminando ese tejido desvitalizado, que no deja de ser, aquí sí que es costra de exudado, no es tejido muerto, esto no es tejido desvitalizado. ¿Por qué? Ahora veremos el final. Porque esto, debajo, tenemos una herida con una calcinosis. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Que ha ido emergiendo y saliendo todo ese exudado, ¿lo veis? ¿Veis? Eso no es tejido desvitalizado, eso es seco, que es, aquí lo tenemos. ¿Lo veis aquí? ¿Veis la calcinosis? Por eso, aquí, ¿qué es lo que nos iría bien después? Aquí ya podemos poner un hidrogel y, si queréis, pues un apósito de espuma o un hidrocoloide. Yo más bien podría, pues, un apósito de espuma, un trocito. ¿Qué más? Pero también a veces nos llegan y nos dicen, madre mía, ¿esto qué es? ¿Qué tenemos aquí? Pero si no miramos debajo, no podemos saber qué es lo que hay. ¿Qué me pone aquí? Desvidamiento, y cuando ya he acabado de desbridar, de deslaminar, la úlcera que tenía no es nada. O sea, sí que lo es, sí que es, pero ahora veréis que, mirad aquí, que la pobre señora no se podía ni cortar la uña, cuesta deslaminar, se ha de deslaminar todo este tejido seco. Lo mismo, que no deja de ser costra, exudado, sangre seca, que se le ha ido acumulando en el tiempo, en mucho tiempo, y que al final, debajo, ahora vemos, no tiene nada ya. Ahora vemos la foto, ya lo tiene, mira, solo tiene ese puntito de ahí en medio curado. El resto está todo curado. Con lo cual, pues bueno, seguimos. ¿Qué le podemos aplicar a una úlcera inflamada? Hay bibliografía que nos dice que la administración de corticoides de una manera aguda y de alta potencia, máximo 10 días. Normalmente se ponen pues 3-4 días para que baje la inflamación y que continúe el proceso de curación, que este no tiene un efecto clínicamente importante en la curación de heridas. Esto está, bueno, lo encontramos haciendo en la consulta, haciendo búsqueda bibliográfica, y realmente, si os lo leéis, es una búsqueda bibliográfica de este tema de corticoides y cómo afectan los corticoides en la curación de las heridas. Y realmente, pues bueno, está sustentado con evidencia. Y cuando tenemos una herida que está inflamada, pues corticoide, ¿vale? Cada 24 horas, 3 o 4 días, con una gasita, y si queréis una malla para que también evite que se nos seque el lecho. Con eso ya bajamos la inflamación y ya podemos continuar la curación. Ay, pero si está infectada, ¿qué hacemos? Aquí estamos. Bien, tenemos mucha evidencia que nos habla de que en una úlcera crónica infectada tenemos que hacer todos los pasos que hemos visto, además aplicarle pues, apósitos antimicrobianos. ¿Cuáles tenemos que nos vayan bien en estos lugares, en estos sitios tan concretos donde salen estas heridas? Son mallas prácticamente. También podemos poner una espuma cortada, ¿vale? Si es en el pulpejo y si además no es profunda, pero si encima es profunda, no está en el pulpejo, va a ser difícil que lo podamos acoplar, con lo cual las mallas antibacterianas, tanto más biocidas como las que tienen un efecto más hidrofóbico, como en el caso del cloruro de diacilcarbamilo, el Sorbac. En este caso lo que hace es, ahora veremos un vídeo, lo que hace es retirar, por el efecto hidrofóbico, retirar todas las bacterias que están en el lecho de la herida, las aleja del lecho de la herida para que sean recogidos en el apósito que se tenga secundario. ¿Y esto qué hace? Pues que no les pique, que no les duela,
¿Qué pasa con otros tipos? Por ejemplo, a veces la plata, hay pacientes, muchas pacientes más de las que nos pensamos, que tienen, o si no es alergia, es algún tipo de... no de, bueno, una contraindicación, entre comillas, que les pica mucho el hecho de ponerles plata. Entonces, tenemos este apósito que es perfecto para las heridas infectadas y se coloca y se corta y va muy bien, la verdad. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Bueno, pues este vídeo, ¿qué es? ¿Esto es infección o inflamación? Pues no sé. Pues yo creo que las dos cosas, ¿no? Pero podemos ver, vamos a verlo en 20 segundos más o menos. Ya os lo digo yo, tiene infección y tiene inflamación. Esa señora se cayó a la calle, se hizo nada, un poquito y a los mes y medio tenía esto, nos apareció vino con esta herida. Como veis, parece que hay aquí una infección tan grande, que no lo es, que no lo es. Simultáneamente tuvo una conjuntivitis, se le aplicó, bueno, se le pautó antibiótica terapia oral, que le fue maravillosamente bien también para el dedo, con lo cual nos ayudó mucho y nosotros no tuvimos que ponerle antibiótico ni nada. Pero esto veis, aquí ¿qué hacemos? Hidratamos, limpiamos. A esto es el biofil que nos va quedando, lo que tenemos que retirar, ¿veis aquí? Lo retiramos y aplicamos este apósito. Solo hemos hecho curas con este apósito de cloruro del DAC, y con el hidrocoloide. Tan solo hemos hecho eso y en 2 meses se nos ha curado. Cuando veíamos que estaba un poquito más seca, pues añadimos un poco de hidrogel o poníamos el gel, el Sorbac en gel. Mirar en dos meses. Ay, que todas fuesen así, ¿verdad? Bueno, no todas son así, la verdad. Pero para que veáis que... Pero si tenemos una úlcera digital infectada y además con un cultivo positivo, pues antibiótico oral o antibiótico en pomada, que esto a veces es sí o sí se tiene que dar. A veces sí que es verdad que por las heridas es interesante que no la apliquemos, pero muchas veces es impepinable, se tiene que dar, ¿de acuerdo? Si la tenemos infectada, mirar aquí cómo podemos aplicar. Esto es una cavidad, que ahora veréis por qué se ha hecho esta cavidad. Es una cavidad que mide cerca de 1 centímetro en el dedo, en el lecho, ¿lo veis? Y aplicamos este apósito, o sea, el DAC, pero con gel, para que no se le quede enganchado en el interior. Se corta, se recorta, son duran 20 segundos. Se recorta y se le pone un poquito de hidrogel y aquí seguimos. Me voy pasando un poco rápido, es que si no, no acabo. Cuando tenemos una úlcera con calcinosis seca, ¿qué es la calcinosis? Es la acumulación de sales cálcicas en los tejidos blandos, alrededor pues, de las estructuras óseas. Pueden ser más profundas o pueden ser más superficiales. En estos casos que yo os presento son más superficiales, porque tan profunda no llegamos, ¿veis? En estos casos es una putada cuando las pacientes lo tienen. Lo bueno es ver, eso no es tan fácil a veces, porque no te vienen los pacientes, no saben lo que es, pero que te vengan, que me duele esto, y entonces ver que realmente eso es el inicio de la calcinosis seca, porque es húmeda. Entonces, si la puedes retirar en ese momento, perfecto, porque ya no se le seca, porque ya la has retirado. Pero cuando ya nos vienen con esta calcinosis seca, ¿qué hacemos? Pues hay que intentar desvidarla, pero si no se puede porque está muy enganchada, se humedece. ¿Cómo? Pues simplemente cubriéndola con un hidrocoloide para que vaya como sudando, se va separando de los bordes y con el tiempo, 1 mes, 15 días, 1 semana, depende, pues ya se puede ir retirando. Que no, pues también se puede poner el tiosulfato sódico. ¿Qué es el tiosulfato sódico? Es un quelante del calcio. Aumenta la solubilidad del calcio. ¿El calcio qué es? La calcinosis. La calcinosis está hecha de calcio, ¿vale? Como veis, aquí tenemos todo de bibliografía que sustenta toda esta aplicación, ¿de acuerdo? Puede ser al 10 o al 25%. A veces el 25% hasta que les hace un poquito de daño en la piel perilesional, todo el que siempre se tiene que proteger, ¿vale? Puede estar en vaselina, en gel o en una emulsión de agua. Es que voy tarde. ¿Tenemos que desviar todas las úlceras?
Bueno, si estáis muy interesadas en este tema, me encanta este tema, está esta publicación del año 2020, que, bueno, pues que lidera Matucci y Hughes, que son los grandes de la esclerodermia, diciendo pues que hay que desvidarla. Sí, hay que desvidarla, pero tenemos una estandarización, tenemos algo que nos diga cuándo, cómo, no hay. Entonces, yo desde aquí yo lo lanzo. Sería perfecto que se pudiera hacer. Aquí ellos en la publicación pues hacen como una especie de hoja de ruta, ¿no? De cómo se podría hacer, ¿no? El consenso este. Esto sería maravilloso, claro. Nosotros estamos aquí, esto se lidera a través de Europa, a través de Inglaterra e Italia, que son como los más poderosos en este sentido, no en cuanto a tratamiento, sino en cuanto a tratamiento no farmacológico, ¿de acuerdo? Ahí está. Cuando tenemos calcinosis seca, lo que ya os he dicho, la retiramos, el apósito de diacilcarbamilo, que no me cansaré de decirlo porque es lo que más utilizo, y hidrogel para macerarla, para humedecer esa calcinosis y que se pueda retirar. ¿De acuerdo? Lo que os he dicho antes, identificar esa calcinosis húmeda. ¿Veis aquí que esto está mucho más ancho? Pues nada, quitamos esa pequeña costrita. ¡Ay, nos sale un agujerito! ¡Ostras! ¿Eso qué es? Pues mira, eso es la calcinosis, que es antes de que se seque, antes de que se deshidrate. Pues tenemos aquí que es una especie de yeso, de leche condensada, como lo queráis decir. Tiene esa forma. Hay que apretar, y hay que sacarlo todo con un hidrocoloide y se acabó. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, este primero es el derecho, es el más interesante. Vino con un dolor, no tenía un dedo excesivamente inflamado, pero mirad todo lo que nos sale de este dedo. Realmente está muy recortado este vídeo para que dure 20 segundos o una cosa así, pero salió de ahí, de ese dedo, no os podéis imaginar. Claro, luego nos quedó ahí una buena cavidad. Tenemos que ir aplicando spray de lidocaína, que entre en la cavidad y que le haga... Esto es muy fácil y muy rápido, como podemos en el vídeo, pero no es tan rápido, Realmente hacía mucho frío y la pobre no se ni quitó, ni siquiera se quitó aquí vemos el spray de lidocaína, no se quitó ni siquiera el abrigo. El de la izquierda no os lo enseño porque es exactamente igual, muy parecido, y no nos vamos a llegar. Este que acabo de enseñaros, mirad, 18 del 3 cómo llegó, y lo que tardó, casi un año, ¿lo veis? Pero no hizo ningún episodio más de infección. ¿Por qué? Porque eliminamos primero, o sea, eliminamos de manera pronta la calcinosis húmeda, ¿de acuerdo? Si está muy macerada, lo que hemos dicho al principio, vamos a hacer una cura seca. Que esto a veces pasa. ¿Por qué? A veces vienen los pacientes y, ay, es que me he duchado, ay, es que no me he cambiado el apósito no sé cuántos días y que la he ido mojando, como le pasa a este de la izquierda. Este de la izquierda es tremenda. Esta es que ahí pues se ha ido mojando y no ha entendido, o nosotros no nos hemos explicado bien, de que eso, si se moja, si aquel apósito o aquella cura, si se moja, se la ha de sacar, se la ha de retirar, se la ha de cambiar. Entonces, claro, ahí tenemos muchas veces, yo no digo culpa, pero a veces tenemos que preguntarles, ¿has entendido cómo hacemos estas curas, ¿no? ¿Cómo las cuidamos, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos que disminuir la humedad, Hay esto, y con esto que me dice 5 minutos, con esto ya casi acabo. Como podemos ver, con este tipo de DIL, que está fabricado en una especie de viscosa, es perfecto para que se curen porque es muy fácil de aplicar, pero como es algo elástico, no todas las pacientes lo reciben bien. ¿Por qué? Y ni lo toleran, porque si les aprieta, si les hace más compresión, no hay tanta circulación. Entonces, control del dolor. Ya no me explico más, porque ahí ya os he explicado antes. Lo único que sepáis que hay una manera, que además también está bien documentada, que se puede aplicar cloruro homofílico más gel,
en aquellas heridas que el dolor es como más crónico, ¿de acuerdo? Esto sería a la hora de hacer las curas. Hidratar la piel, que ya nos vamos, ya con esto acabamos. La vitamina E está comprobado, se hizo un estudio que reducía el tiempo de curación. Hay vitamina E en gel, vitamina E en aceite y en crema, con lo cual es buenas opciones. Se le tienen que dar todas las opciones a los pacientes, porque luego hay otros pacientes que las ureas le va perfecta, hay otros pacientes que a este no le hace nada, o sea que cada uno es un mundo, con lo cual, pero sí que es verdad que se ha visto que generalmente funcionan. Pero se le tiene que dar todas las opciones. Hay personas que a lo mejor con una muy sencilla les funciona. Bueno, aquí os he puesto 3 o 4 y hay muchas. Prevención, ya no lo digo porque lo ha dicho Susana, ¿vale? Evitar cualquier factor que desencadene el síndrome de Raynaud. Eso es lo primero que tenemos que decirle a los pacientes. No fumar, no tomar café, hacer ejercicios de fisioterapia y nada más. Y ya me he pasado, creo que 7 minutos. Perdonar y, bueno, muchas gracias por haberme atendido, ¿vale? Espero haberlo hecho así un poquito rápido y algo bien para que me entendáis. Ay, Dios mío. Es que cuando tengo que correr tanto, pero bueno, creo que algo sí me ha pasado, ¿no, Susana? Un poquito. No, muy bien, Emi, no te preocupes. Ay, Ha ay, sido ay, muy ay. Bueno, interesante. ay, ¿estoy on time o qué? Sí, tranquila, muchas gracias. Hay un par de preguntas. Si te Sí. parece bien, empezaremos por Susana y así tú puedes beberamos si lo necesitas. Vamos a ver, lo que voy a hacer va a ser dejar de compartir, ¿no? Ya no está compartiendo. Se ve una pantallita, pero no te preocupes, si quieres lanza la pregunta y mientras... Vale, sí, no hay problema. Sí. Pues Susana, una pregunta es, ¿la esclerosis sistémica es más frecuente en hombres o en mujeres? Bueno, la verdad es que, bueno, simplemente agradecer porque acabará Susana Cozcoyuela. Gracias, Emi, por la ponencia, que yo creo que ha sido muy interesante y práctica, que eso era el objetivo, con lo cual, gracias. Y respondiendo a la pregunta que nos hace Susana, si bien es cierto que os he presentado dos casos de 2 hombres, sí que es cierto que esta patología es más predominantemente en mujeres. De hecho, la relación aproximada es de 4 o 5 mujeres por un hombre. Pero quizá para la presentación, pues por lo que yo os quería explicar, me parecía más interesante explicaros estos 2 casos. Y gracias por estar ahí a todos los que habéis estado escuchando. Y esta pregunta sí que va para ti. Si las úlceras por esclerodermia se consideran heridas crónicas, ¿por qué no están incluidas en la formación académica como las vasculitis o las úlceras venosas? Buena pregunta, buena pregunta. Bien, primero porque son de baja prevalencia. ¿Baja prevalencia qué significa? Pues que afortunadamente no hay tantos pacientes que la sufran, como, por ejemplo, las úlceras venosas. Pero sí que hay pacientes que la sufren. ¿Qué pasa? Que quizás sean menos recurrentes, pero las pacientes están mucho más tiempo con estas heridas. Con lo cual, si contamos todo el tiempo que tenemos vigentes las heridas en el tiempo, casi se nos convierten como unas úlceras venosas. Las úlceras venosas a lo mejor 2 o 3 meses, pero es que hay pacientes es verdad, con úlceras venosas que están un año entero o 2 años con esas úlceras, pero es que las pacientes, siempre digo las porque son mayoría mujeres, las de esclerodermia, realmente en un año están con esas úlceras. A lo mejor en el dedo pequeño se le han curado y al cabo de 3 meses tienen 4 o 5 y se le va curando una, pero le aparece otra. Entonces, están permanentemente muchos pacientes siempre con herida. Entonces, yo creo que sería muy interesante desde aquí pues que en las universidades como mínimo se hablara de ellas. Que ya de hecho lo que es en posgrados, másters ya se habla, pero lo que es en pregrado creo que no. Creo que no. Estaré equivocada, ojalá que esté equivocada, pero yo creo que no.
pero bueno, sería una buena idea. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Ha sido un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias a los 41 asistentes que habéis estado ahí detrás de la cámara. Y nada, simplemente que sepáis, aquellos que habéis estado registrados y que no habéis podido escuchar pues estas ponencias, sobre todo la de Emi, que yo creo que ha sido súper práctica, la podréis volver a escuchar o la podréis ver por primera vez. Con lo cual, pues gracias a todos por vuestro tiempo y esperamos que haya sido de utilidad. Un abrazo para todos. Muchas gracias, Susana Fernández y Susana Coscolluela, Gracias, por Susana. permitirnos que podamos explicar esta enfermedad, bueno, es que es un poco, a veces estas personas, no sé si te ha pasado, Susana Fernández, que son tan amables y tan Sí, realmente son como muy sufridoras. Sí. Muy sufridoras y muy agradecidas estas Sí. pacientes. Es una pasada, es una pasada. Es cierto. A veces saben muy mal, pero es que da gusto a veces curarlas y todo. Sí, sí. Sí, tanto. Pues bueno, muchas gracias a todos. Pues venga, muchas gracias a todos, un placer y hasta muy pronto. Vale, adiós. Gracias, adiós. Adiós.